Hola a todos, bueno, bienvenidos, ¿cierto? A este miércoles de estrategia, es la primera versión de nuestro ritual de todos los miércoles a esta misma hora, a las 6 de la tarde para Chile y para el resto de Sudamérica y depende de cada país. Estamos hoy día con Juan Carlos. Juan Carlos es parte del equipo de Kunsa. La verdad es que antes de introducirlo, quería como comentar este espacio y por qué estamos ya juntos. La idea es que sea un espacio de 30 minutos, que conversemos un poco de cómo están, digamos, o más bien, cuáles son los errores que cometen, ¿cierto? Y principalmente que roban, hay un porcentaje del presupuesto en negociaciones. Entonces, hoy día vamos a conversar de tres errores que son comunes, que hemos visto durante nuestra existencia y en el fondo si, nada, la invitación es que si lideras procurement, ¿cierto? En Latinoamérica y sabes en el fondo que negociar software no es solo discutir tarifas, sino que es todo un contexto completo donde uno navega con proveedores globales, aplican modelos pensados no solo en Latinoamérica, sino que en Estados Unidos, Europa, o sea, hay una gama y un sinfín de cosas que conversar. Entonces, como sabemos que es un dolor, hoy día, como les decía, tenemos a Juan Carlos Chacón, que ha negociado más de 800, ha participado en más de 800 negociaciones, principalmente de tecnología, y tiene todas las cartas y estrategias para poder hacerlo mejor. Entonces hoy día lo vamos a escuchar, vamos a tener una conversación súper distendida, así que feliz de comenzar. Eh, bueno, Juanca, primero, ¿cómo estás? Y gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Pancho, por esa tremenda introducción. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Todo muy bien. Feliz de esta primera sesión. Espero que ahí a todos los líderes de procurement le haga mucho sentido. Entonces, partamos de lleno, si te parece. Vale. Primero, el primer error que nosotros consideramos que es importante fijarse, ¿cierto? Es que no están considerando hoy día los líderes de procurement el factor geográfico dentro de estas negociaciones. Entonces, es asumir básicamente precios globales. Entonces, en Latinoamérica, hoy día obviamente los proveedores suelen tener distintas metas de penetración y números para cumplir en la región. Eso significa que tenemos un poder de negociación mayor, ¿cierto? Al que muchos líderes, mayor del que muchos líderes utilizan. Y nada, hemos visto que en empresas enterprise, tanto en Chile, en México, Colombia, Perú, Argentina, hay diferencias de precio entre un oferente que, pues, como es global, ¿cierto? Puede tener distintos precios, ya sea en Europa, en Asia, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, cuéntanos, Juanca, un poco de qué trata eso o cómo abordarías una negociación con un proveedor global en ese sentido. Sí, o sea, eso es súper típico y yo creo que muy poco conocido realmente. Es muy normalizado entre los proveedores, pero muy poco conocido entre las empresas que contratan, ¿no? Eh, Igual yo creo que hay un matiz importante ahí, porque si bien es cierto que hoy en día, o anteriormente, perdón, había mucha diferencia entre el costo que hay entre, por ejemplo, Argentina y Chile del mismo software, o Argentina, Perú, o México, Chile. Hoy en, con los últimos 2 años más o menos he visto cómo cada vez se va ampliando un poco más y ya no es tanto entre país y país, ahora es más como entre regiones. Entonces está Ok, como la diferencia de el costo LATAM, el costo Norteamérica, Europa y Asia, ¿no? Es como los cuatro diferenciales gigantes. No ok. tanto así como entre un país y otro. Eh, Y, y eso, Juanca, ¿cómo se traduce en realidad en la práctica? Porque, o sea, sé que en tu experiencia te ha tocado trabajar con proveedores, eh, digamos, globales, por ejemplo, Salesforce, ¿cierto? Y te ha tocado negociar contratos quizás con personas de Asia, de India, puntualmente, que consigues descuentos muy importantes si trabajas directamente con ellos. Cuéntame un poco de tu experiencia. sí, o sea, el resultado está ahí. El dato tangible es, hay un costo distinto en Asia y que en América, ¿no? En Asia es mucho más económico Salesforce, por ejemplo, el ejemplo que estás dando, Ajá, que acá en Latinoamérica incluso, pero hay que tener ojo con eso porque si bien el precio está ahí y hay la diferencia, hay temas de compliance que los proveedores normalmente como que tratan de protegerse con eso. Entonces, en los contratos de servicio, en el agreement que tienen con sus clientes, tienen seteado que los clientes no pueden ir a
consultar el costo con el mismo proveedor de otro país, o no pueden ni siquiera cotizar con la competencia, no pueden compararse con una empresa de su mismo target que contrata el mismo software. Entonces, Ok. aunque exista la diferencia, hay que tener mucho cuidado con eso porque los proveedores lo saben y se protegen al 100% con eso. Wow, o sea, lo que te estoy diciendo es súper clave. O sea, de partida es que cuando yo esté negociando, ¿cierto? Una plataforma, una herramienta de software o sí, o cierta tecnología, en el fondo tenemos que fijarnos muy bien en estas cláusulas de incluso no ir a buscar a la competencia. Eso es brutal, o sea, me llama muchísimo la atención. Eh, en tu experiencia, Juanca, ¿cuántas veces te ha tocado ver este tipo de cláusulas con contrato o qué empresas podrías decir que son SaaS que lo están aplicando hoy día? Mira, realmente no es que sea tan común, lo he visto con proveedores más de aplicaciones core como Salesforce, Hotspot, Google, empresas un poco más globales, más grandes, ¿no? Y en esa protección que tienen los proveedores, tratan también de, o sea, hay un vacío importante que es donde entramos nosotros, ¿no? Como UNSAT como Ajá, tal, o la manera que yo he podido solventar y irme por la tangente, es que al final el ajá, benchmarking que se hace no lo está haciendo el cliente, lo estamos haciendo nosotros, el SaaS de Manager. acuerdo. O sea, Entonces, claro, solo para traducirlo, Juanca, en ese sentido, o sea, para las empresas que trabajan con nosotros es una ventaja quizás que nosotros estemos de intermediario en ese sentido, porque justamente hay un restigio legal de cierta forma en el cual sí nos permite como nosotros conseguir ese benchmark y esa como presión un poco de mirar a la competencia, ¿no? claro, porque al final la única manera, igual esa cláusula tampoco, o como la he visto, no es tan amplia, entonces la única manera de que pudiesen ser palpable que este cliente está buscando, cotizando con otro proveedor, es cotizando a nombre de esa empresa con ese proveedor. ¿Sí? Ajá, Entonces, al final, el costo lo está adquiriendo por, como si te hubiese contado un amigo, ¿entiendes? de No es un acuerdo. benchmark que está haciendo la empresa como tal. De acuerdo, de acuerdo. Y volviendo un poco atrás a lo que mencionaba anteriormente, me llama mucho la atención que también incluso la misma empresa se blindan, ¿cierto? Y dicen, a ver, no puedes cotizar con Salesforce India o Salesforce Australia, no tengo idea, ¿no? Pero también se blindan con eso. También te ha tocado verlo mucho en algunas cláusulas, algunos contratos o algunas empresas grandes de software, Sí, más que nada lo que te decía, como empresas globales o de aplicaciones core, como CRM, aplicaciones de trabajo colaborativo, proyectos como Notion RP, también, ajá, sí. Y yo creo que esto nació un poco porque, pues así como empezaron a estandarizarse los costos en regiones, empezaron a conocerse todas las cláusulas que eran como comunes entre todos los contratos y ya fue como algo ajá. sabido, ¿no? Un secreto a voces, ya todas las empresas sabían que todos los contratos eran prácticamente iguales y ahí empezaron a ver cómo se protegían con esto. Oye, súper interesante. Entonces, si, o sea, digo, englobando todo lo que nos has dicho de este punto, ¿qué crees tú o cuál sería como un consejo o un tip para alguien que está buscando negociar, ¿cierto? O está a puertas de negociar un contrato grande de este tamaño? ¿Cuál sería tu consejo en ese sentido? Como ir a buscar precios hacia afuera digamos, en otra región de un proveedor en particular, o cómo iniciaría ese proceso tú. Sí, mira, hay un caso de ejemplo muy bueno que es uno de las empresas con las que he trabajado, que esta persona tiene como amigos directivos de muchas otras empresas y siempre Ajá. literalmente suelta en el inicio de la conversación. Yo sé que estoy mucho más caro que esta otra empresa. O yo sé que estoy mucho más caro que en esta otra región. Entonces yo sé que necesito que me apliques el costo de esta región porque sé que estoy más caro Mm. que y también sé que en el mercado estoy sobre o muy sobre que el promedio. Entonces empecemos por ahí y ya después vemos cómo manejamos el resto de la situación. Ya, eso está súper interesante, súper interesante. Ir al grano, Eh, literalmente. ajá, de acuerdo. Oye, Juanca, bueno, sabemos que cada uno de estos errores, bueno, la conversación dura solo media hora, sabemos que son mucho más profundos estos errores. Entonces, obviamente en la cadena de webinars, en la cadena, digamos, de este ritual que tenemos todos los miércoles, ¿cierto? Con este grupo, con este nueva comunidad que creamos que es Procurement Connect Latam, vamos a empezar a profundizar cada uno de estos puntos. Entonces, está bueno este primer punto, pero me gustaría pasar al segundo para que no nos quedemos corto de tiempo.
Y el Ya. segundo de error que nosotros encontramos, digamos, en general dentro de cómo estamos negociando hoy día a nivel latinoamericano, es principalmente herramientas de tecnología, es el tema de renovar por inercia. O sea, es como renovar en automático, ¿no? Como, oye, tengo la renovación en, no sé, 5 días más porque no lo revisé antes, porque nadie me alertó que tenía una renovación al porta, digamos, o por venir. Entonces, no hemos identificado, y como les decía recién, o sea, hoy día, digo, Kunsa tiene más de 800 negociaciones en el cuerpo, y bastante data. Y en esa data que hemos analizado, nos hemos dado cuenta que en Latinoamérica el ciclo es muy a última hora. O sea, las renovaciones siempre se hacen a última hora porque nos dimos cuenta que el contrato está por vencer, o incluso el mismo proveedor nos avisó que había un contrato por vencer y que se iba a autorrenovar, y la cláusula de preaviso nunca la miré. O sea, eso pasa mucho. Entonces, ¿qué opinas como esto de negociar primero en automático, en los tiempos como de poder decir como falta muy poquito, no alcancé a juntar toda la información interna para poder renovar con este proveedor? Y además el uso de la data que tiene asociado eso, ¿no? Como qué data reúno o como empresa debería juntar para negociar mejor, ya sea cláusula o precio, ¿no? ¿Qué opináis de este punto? O sea, esto es como lo más típico, ¿no? Yo diría que del 100% de los casos, en el 85% pasa que se llega a destiempo a la renovación. Se llega a destiempo y se llega sin información. O sea, eso es como base. Ajá. Em, Pasa, o sea, pasa en todas partes, pasa en las mejores empresas, pasa en los contratos gigantes, en los contratos pequeñitos, y yo creo que es culpa, o sea, no es como una culpa, pero sí hay como responsabilidad de ambas partes. Por una parte, el proveedor, no todos los proveedores avisan con 90 días, 4 meses de antelación, sino que te avisan 30 días antes y ya, y te envían un correo y te dicen como, esta es la condición de renovación y tiene un aumento del 15%, un cap de renovación Ajá. y esto es, y ya, y listo. Y ya fui, o sea, ya fue, la Ya renovación fue. así fue. Ajá. Entonces, nada que hacer. Y también está la otra parte, que está la empresa como tal, el cliente, que no hace la revisión con tiempo tampoco de todo lo que se está contratando, ¿no? Más allá Ujú. de el precio que tenga, por ejemplo, un contrato que es por licencias, el precio por licencia, de si es el mismo número de licencias que vamos a tener, si tuvimos bajas o alzas en A el la número de proyección. usuarios, Ajá. claro, o si teníamos una funcionalidad adicional, un add-on y realmente lo necesitamos. Más allá de eso, es como ver temas de adopción, ¿no? Y también La opción son interno muy dicen, pocos, ¿no? sí, son muy pocos los proveedores Ajá. que te transmiten esa data o te la comparten y te dicen, como, mira, se viene tu renovación, pero veo que tienes una adopción de un 20%. ¿Cómo trabajamos en eso? O, Claro, porque en ese sentido, obviamente, el sol va a querer cobrar más, ¿cierto? Y meter ahí un add-on, como dices tú, un feature que a lo mejor nadie necesita, pero obvio lo cobran. O sea, entiendo el punto. Ahora, ¿cómo crees tú que se podría evitar la primera parte? Porque estamos hablando de que el 85% de las negociaciones que nosotros hemos evidenciado, prácticamente todas parten tarde y se hacen como con urgencia. Entonces, ¿cómo crees tú que se pueda mitigar esta primera parte, como de los tiempos de aviso? o sea, hay que tener calendarizado las renovaciones 100% con alguna herramienta que te pueda ayudar a calendarizar cuándo se renueva y cuándo es, cuántos días tienes según tu cláusula de salida, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, si tú quieres salir de este contrato, tienes que avisar con 30 a 60 días de anticipación. La An- famosa cal- cláusula de preaviso, ¿no? exacto, calendarizar cuándo finaliza el contrato, el end date del contrato, y cuándo es tu último día para poder hacer algún cambio o avisar que te vas a ir del contrato también. Eso primero. Sí, perfecto. Ahí, perdón Y que te interrumpa, Juan Carlos. Solo quería pasar el aviso de que, y esto no es una propaganda, o sí, pero que KUNSAP en ese sentido sí avisa 90 días antes, incluso 120 días antes de los contratos, de que están por vencer, incluyendo los días de preaviso. Entonces sí lo considera dentro del proceso de aviso. Entonces, alertamos de todos los contratos que tienes cargados. Eso, perdón, el paréntesis, ya es propaganda. no, claro. No, y otra parte importante es no llegar sin información a la renovación, o sea, hay que revisar todo el tema de adopción. Entonces, tenemos acceso a eso, o sea, en la empresa que tiene contratada X software tiene acceso a todos sus porcentajes de adopción, puede descargarlos desde la plataforma, si no lo tiene, se lo puede Ajá. pedir a la empresa para poder ir haciendo el estudio con tiempo. Ujú. Eh,
pasa mucho que las empresas también contratan el plan más caro o el full, que tiene todas las funcionalidades, porque para probar en el primer año que pasa y que adoptamos, resulta que llegamos al final del primer año y no hay una adopción ni siquiera del 20%. Entonces, todo eso hay que revisarlo con tiempo para poder llegar también con argumentos a la renovación y decirle al proveedor, oye, mira, más allá de que no quiero seguir con este plan y que quiero que pasemos al más barato, y que quiero y que me des un buen precio por esa licencia, también quiero un descuento por todo este tiempo que no tuve adopción de este primer año, que también lo Ujú. he visto que lo hemos aplicado nosotros. Entonces es importante eso. Perfecto. Y volviendo un poco atrás, como para dividir la pregunta en dos, ¿no? Primero, ¿qué onda con los tiempos de aviso, ¿cierto? Con todo este periodo antes del, hablando específicamente de tiempo. ¿Cuánto crees tú que debiese ser el tiempo mínimo para poder prepararme para una nueva negociación? Mínimo, es que igual depende de plataforma en plataforma, o sea, no hay como Ajá, un estándar. Nosotros trabajamos igual en base a 120 días, que es lo que deberíamos tener, porque también tenemos que estudiar cómo ocupa el cliente la plataforma, ¿no? Pero no sé si hay ajá, un número exacto, pero sí, si es, por ejemplo, una aplicación, un CRM, revisarlo con mínimo 90 días, mínimo, perfecto. de anticipación. Ok, Y si es una y, plataforma ya más pequeña, ahí, sorry, ajá, como igual con 45 días de anticipación puedes hacer el estudio en un par de horas en el día. vale, perfecto. Y lo otro que te quería preguntar era, eh, en tu experiencia, ese tiempo que mencionas hace que las cláusulas, el precio y las condiciones de este nuevo contrato sean mucho mejor que si lo tomáis uno, dos, tres, una semana antes. No sé. Absolutamente. Yo creo que ahí está la mayor ganancia de la negociación, en ese estudio que se hace. Realmente estoy Perfecto. usando lo que estoy pagando, realmente necesito esto que estoy pagando. Cuando llegas con esos argumentos, al final también es como, y hay un punto súper importante, que es cómo trabajamos nosotros con los proveedores y los clientes, cómo quedamos en el medio, que es que no somos el enemigo de ninguno de los dos, sino más bien es como le digo al cliente lo que realmente, o a la empresa que está contratando, qué es lo que realmente necesita, qué es lo que realmente debería pagar, y al proveedor le digo como, mira, esta empresa realmente necesita es esto otro, o sea, y hacemos match y hacemos el acople entre lo que ellos necesitan y lo que ustedes les dan, hay una fidelización de la cuenta para ellos, ¿no? Entonces, Perfecto. ahí pagan Perfecto. más caro. Y ahí, acompañando la segunda parte de la pregunta, es como, ¿qué debiese reunir yo como empresa, ¿cierto? ¿O qué información debiese fijarme para poder renovar un contrato de tecnología? Eh, a priori, antes que me conteste, obviamente debería pensar en cuánto, o sea, si el precio es justo primero, y si es que tengo Ujú. alguna forma de medirse que el precio es justo, ¿no? A nivel de benchmark de pricing, con como cómo está ese precio en la región o cuánto me cobran a mí por asiento versus la empresa de al lado, ¿cierto? Yo creo que ese es uno de los puntos importantes. Otro punto importante, creo yo, es como justamente el sentimiento de usabilidad o engagement o adopción, como llamaste tú, dentro de mi empresa. O sea, ¿qué tanto se ocupa esta herramienta? ¿Se ocupa bastante, poco, para qué? ¿No? Y otro, yo creo que tiene que ver con cuál es el crecimiento que va a tener esta herramienta dentro de mi empresa. Van a crecer los usuarios, va a crecer quizá el uso, ¿cierto? De esta herramienta, si es que es por uso, etcétera, etcétera. O sea, yo al menos me fijaría en esos tres puntos. ¿Qué consideras tú que podríamos, o sea, que es muy importante y relevante en este punto? Sí, normalmente como el orden que llevamos es buscamos los usuarios inactivos, como la gente que ya no accede a la cuenta y no lo está ocupando. Eh, los roles sobredimensionados, que eso es una parte importante porque a veces es como le vamos a dar el full plan a la parte directiva, heads, leads, etcétera, y realmente no están ocupando la licencia como con todas las funcionalidades que tiene. Entonces realmente más bien le aplica Ajá, como una licencia de viewer, de visualización, nada más. No necesitan como el full access. perfecto, Eh, y también ver la comparativa, ¿no? Entre las funcionalidades que tiene cada plan. Realmente todo esto lo necesito o no, quién lo está ocupando y lo que no, también hay proveedores que te permiten hacer un mix entre una licencia y otra. Entonces, eso sí, usuarios, los roles sobredimensionados y la adopción de feature por feature o funcionalidad por funcionalidad. perfecto. En tu experiencia, ¿qué es lo que demora más de esta reunir información, ¿no? O qué se puede hacer manual o cómo te puede apoyar de la tecnología también para poder hacerlo. Bueno, ahí, o sea, el tema de los usuarios inactivos yo no me demoro nada porque obviamente pues me meto a través de Consoft y descargo la data de cuáles son los usuarios inactivos de cada proveedor.
el tema de los roles sí es un poco más complicado porque obviamente va a entrar en consulta. Es como vemos que no hay adopción de X directivo, X parte del equipo de gerencia, no sé, que no está ocupando esto. Realmente sí Ajá, lo necesita, realmente sí, entonces pasamos a la parte de consulta y ahí nos demoramos un poco más. Y el tema de las perfecto. funcionalidades, pues también está la parte que tienes que ver como eh, cuál es el impacto que tendríamos si es que damos de baja esta funcionalidad y cuánto afectaría al equipo si es que en la operatividad, si es que lo damos de baja. Entonces, esas dos últimas sí demoran un poco más, pero la primera literalmente descargar un Excel, ver Perfecto. la data. No, está buenísimo, Juanca. Y respecto al benchmark, o sea, yo sé que, digo, en Kunsa se manejan bastante información de proveedores de la región, ¿cierto? Y dado esta capacidad de negociar contratos dentro de toda Latinoamérica, podemos saber perfectamente cuándo te están cobrando un sobreprecio o menor al precio inclusive, y que tienes excelentes condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ¿qué tan relevante te ha significado para ti en estas negociaciones el tener esta data al alcance de tu mano? Como no solo la data interna que llevas años negociando con el mismo proveedor y que tú crees que lo está haciendo genial, pero si no tienes la data general, ¿cierto? ¿Cómo, digo, tú cómo sentís que esto te ha apoyado para tener mejores negociaciones? O sea, yo creo que ahí está todo, o sea, está absolutamente todo. Si no tengo la data necesaria, es ir a ver quién tiene mejores habilidades blandas que el otro, ¿no? Que el ejecutivo o yo y tratar de ver quién llega a puerto primero, pero con la data es lo que te da soporte. O sea, me Ajá, demoro 20 mails menos o X cantidad de horas menos de reunión si es que tengo los datos y les digo, mira, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, versus que tengamos que perfecto, discutir sobre lo que no sabemos, ¿no? buenísimo. Oye, Juanca, y pasándolo en hora del tiempo, se nos ha pasado volando este ratito, pero pasando al tercer punto y al tercer error que nosotros vemos muy seguido, es no auditar a usuarios. ¿Y a qué nos referimos a esto? Es como no sacar, o sea, es como negociar con sí la fotografía real del uso de las aplicaciones. Y es como negociar con los ojos cerrados, ¿no? Y esta información, obviamente, muchas empresas primero los proveedores no lo entregan porque no les conviene, obviamente, o algunos la entregan vagamente, etcétera, pero otros ni siquiera saben que se puede obtener esto, que es como el nivel de uso y básicamente si un usuario es activo o no activo dentro de esa plataforma. Entonces, pasa mucho que uno paga o termina pagando 1000 licencias, 100 licencias o las que sea, pero realmente la mitad de las personas lo ocupan, esta herramienta. Entonces, ahí veo un punto súper importante de ahorro y quería preguntarte un poco más en profundidad, ¿cómo ves? Sí, o sea, bueno, yo creo que se une un poco con lo que estábamos conversando al final del punto anterior. Eh, la auditoría del uso es algo súper fuerte que hay que revisar siempre. O sea, la mayoría, o por no decir todos, de los proveedores no te comparten esta información de buenas a primeras. O sea, tú tienes que hacer el estudio de porque sí y tienes que, hay que sacar una foto siempre como, o por lo menos como yo lo hago, es sacar una foto de lo que hoy se está usando, Ajá, lo que se estaba usando hace 3 meses y cómo lo proyectamos según las necesidades del cliente en 3 o 6 meses más, para decir cómo realmente vale la pena, porque a veces tal vez no hay un uso acorde cuando estamos negociando, pero es porque estamos entrando recién en la plataforma, todavía estamos en capacitaciones y el onboarding realmente dura un montón más de lo que se espera. Entonces, tal vez no está como todo dicho si es que no se está usando al 100%, pero lo importante es poder hacer la proyección, como cómo fue el performance de ese primer año de servicio o los primeros meses de servicio y cómo lo proyectamos después más adelante. perfecto. Está buenísimo. Justo estaba revisando el chat. Rodrigo nos decía que efectivamente coincide con nosotros en términos de que las cosas tienen que revisar con mucha anticipación y obviamente siempre se consiguen cosas mejores cuando uno revisa los contratos con mayor tiempo. El problema está justamente que cuando se te pasa, ¿no? Cuando tenés que revisar decenas de proveedores, es como, ¿cómo me voy a acordar que justo tengo que renovar esto? Existe el calendario, existen otras formas de quizás hacerlo proactivamente, pero eh, eh, muchas veces estos calendarios o estos avisos no sirven o le ponemos el famoso posponer y se me olvidaron. O sea, hay muchas condiciones. Creo que es importante el tema de incluir el preaviso, ¿cierto? Reunir la información como dijimos recién y lo que comentaba Rodrigo ahí en el chat. Así que está buenísimo.
Buenísimo, Juanca. Complementando el punto de los usuarios, eh, bueno, en Concepts desarrollamos un módulo efectivamente para ver cuáles son los usuarios activos de una plataforma y cuáles no. Pero más allá de eso, me estoy acordando de un caso de una empresa bastante grande en la región, con presencia en varios países de Latinoamérica, eh, que le ayudamos a justamente rebajar sus licencias de Microsoft. Muchas licencias, muchos cientos de miles de dólares ahí desperdiciados. Entonces, es algo que sí es muy relevante, sobre todo a la hora de renegociar estos contratos, ¿cierto? No tener estas licencias huérfanas, estos usuarios que están por inercia solamente en la plataforma, etcétera, etcétera. Así que me parece genial. Bueno, ya nos quedan 4 minutitos, Juanca. Hay muchos temas que tratar en términos de negociación de contratos, sobre todo de herramientas digitales. Y lo que iba a decir que seguro, bueno, estén atentos, ¿cierto?, a los próximos live, porque vamos a tener eh, una revisión específica con Juanca de todo lo que tiene que ver con términos y condiciones de software, que ahí hay un montón de hablar, ¿o no, Juanca? Un montón. Absolutamente. Sí, yo creo que ahí salen 2 o 3 capítulos fácil de media hora. Eh, y otras cositas interesantes que Juanca nos puede contar en esos términos. Así que simplemente como pasar 2 mensajes. Uno es como eh, solicitar siempre, ¿cierto?, unas tarifas y medir y analizar, digamos, una estructura por región a nivel de pricing con los proveedores. Siempre se puede hacer. Eh, Otro punto importante es establecer una política interna, ¿cierto?, de revisión mínimo de 90 días, ¿cierto? Y reunir toda la información que tenga que ver con benchmark, que tenga que ver con usabilidad, adopción, futuro crecimiento de esa herramienta dentro de la plataforma, de mi empresa, perdón. Y punto número 3, obviamente, cada negociación inicia con una auditoría de uso, incluso antes que el precio, ¿no? Internamente tengo que revisar cómo se está usando para luego empezar toda mi estrategia de precio y cláusula, etcétera. Entonces, hay una pregunta que alguien me hizo ahí por el chat. Dice que en el fondo muchos nos piden herramientas ya para auditar y, y en realidad, más que una pregunta, es como pasar un mensaje, ¿no? Que esto de Procurement Connect Latam están haciendo. Esta es la primera sesión de todos los miércoles que nos vamos a juntar, de aquí espero, a la eternidad. Y la idea es que se puedan conectar con nosotros. Tienen 2 opciones de hacerlo en este minuto. Aquí voy a dejar el QR. Uno es el directamente al WhatsApp, que es este QR que pueden ver aquí, que está muy fácil porque ahí van a poder seguir compartiendo todo este aprendizaje. Nosotros también constantemente vamos a empezar a mandar esta información. Y la otra, y esto es muy importante, bueno, toda esta comunidad, digo, vive en una plataforma que se llama School. Es mucho más certera porque justamente acá no se van a perder de ningún evento, de ninguna discusión, porque todo queda aquí. Generalmente el WhatsApp se pierde, ¿cierto? Y uno lo ocupa como para mensaje instantáneo, pero esta plataforma permite que todo viva en esa comunidad, sea muy fácil encontrar, conectar, etcétera, etcétera. Así que la invitación está hecha y nada, muchas gracias por acompañarnos. Revisen el canal de aviso en WhatsApp, como les dije. Además tenemos ahí un pequeño regalito para la gente que estuvo presente en este live y además para que lo puedan ver la gente que lo vio en grabado, digamos. Y acá pueden descargar la guía del Valle Digital 2026 que preparamos ahí con mucho cariño. Está muy buena, se lo recomiendo. Y nada, los dejo invitados para la próxima sesión. Próxima semana nos vemos en esta misma hora. Un abrazo, que pasen buena semana. Muchas gracias, Juanca. Chao, chao, Pancho. Gracias.